El caso Saint-Fiacre, de Georges Simenon. Un caso del comisario Maigret. Capítulo 1. La niña bizca. Un tímido toque en la puerta. El ruido de un objeto que alguien dejaba en el suelo. Una voz furtiva. «Son las 5:30. Acaba de sonar el primer toque de misa». Maigret, al incorporarse apoyándose en los codos, hizo rechinar el somier de la cama y, mientras miraba con asombro el tragaluz abierto en el tejado en pendiente, la voz agregó: «¿Va usted a comulgar?». Ahora el comisario Maigret estaba de pie, descalzo en el suelo helado. Caminó hacia la puerta, que se cerraba con un cordel sujeto a 2 clavos. Oyó unos pasos que se alejaban precipitadamente y, al asomarse al pasillo, apenas pudo distinguir una figura de mujer con blusa y enaguas blancas. Tomó entonces el jarro de agua caliente que le había traído Marie Tatin, cerró la puerta y buscó un espejo para afeitarse. A la vela le quedaban unos minutos de vida. Al otro lado del tragaluz la oscuridad era total, una fría madrugada, propia del invierno incipiente. En las ramas de los álamos de la plaza mayor quedaban algunas hojas secas. Maigret, debido a la doble pendiente del tejado, cabía de pie solo en el centro de la buhardilla. Tenía frío. Durante toda la noche, un hilillo de aire helado, cuyo origen no había logrado localizar, le había helado la nuca. Y esa misma clase de frío lo desasosegaba, transportándolo a un ambiente que creía haber olvidado. El primer toque de misa, los tañidos en el pueblo dormido. De niño, Maigret no se levantaba enseguida. Esperaba al segundo toque, a las 6:45, porque entonces no tenía que afeitarse. ¿Se lavaba siquiera la cara? No le traían agua caliente. A veces el agua de la jarra estaba helada. Poco después, sus zapatos resonaban en la carretera endurecida por la escarcha. Ahora, mientras se vestía, oía a Marie Tatin, que trajinaba en el comedor de la fonda, sacudía la rejilla de la estufa, hacía entrechocar los platos, molía café. Se puso la chaqueta y el abrigo. Antes de salir, sacó del billetero un papel prendido a un comunicado administrativo que ostentaba la mención: Policía Municipal de Moulins, transmitido para todos los efectos a la Policía Judicial de París. En una hoja cuadriculada, escrito con esmerada letra, se leía: «Les comunico que se cometerá un crimen en la iglesia de Saint-Fiacre durante la primera misa del Día de Difuntos». El papel había corrido durante varios días por los despachos del Quai des Orfèvres. Maigret lo había visto por casualidad y se había sorprendido. «Saint-Fiacre, cerca de Matignon? Es probable, puesto que nos ha llegado a través de Moulins». Y Maigret se había metido el papel en el bolsillo. Saint-Fiacre, Matignon, Moulins. Esos nombres le resultaban más familiares que ningún otro. Él había nacido en Saint-Fiacre y su padre había sido durante 30 años administrador del castillo de la localidad. El comisario estuvo precisamente allí por última vez cuando murió su padre, que estaba enterrado en el pequeño cementerio situado detrás de la iglesia. Se cometerá un crimen durante la primera misa del Día de Difuntos. Maigret había llegado la víspera. Se había alojado en la única fonda del pueblo, la de Marie Tatin. Marie no lo había reconocido, pero él sí a ella, por sus ojos. La niña bizca, como la llamaban por aquel entonces. Una niña raquítica que se había convertido en una solterona aún más delgaducha, cada vez más bizca, que trajinaba sin descanso por el comedor, la cocina y el corral, donde criaba conejos y gallinas. El comisario bajó. Una lámpara de petróleo iluminaba el comedor. Le habían puesto un cubierto en un rincón. Una gruesa rebanada de pan moreno.
olor a café de achicoria, leche hirviendo. Hace usted mal en no comulgar un día como hoy. Si ya ha hecho el esfuerzo de levantarse para ir a la primera misa, escuche, dan el segundo toque. Los tañidos sonaban débilmente. Se oyeron pasos en la carretera. Marie-Tatan se escabulló a la cocina para ponerse el vestido negro, los guantes de hilo y un sombrerito que, debido al moño, no se mantenía derecho. Le dejo que acabe de desayunar. ¿Se acordará de cerrar con llave al salir? No, si ya estoy listo. Le avergonzaba salir a la carretera con un hombre que además venía de París. La mujer caminaba a pasitos, inclinada hacia adelante en la fría mañana. Se arremolinaban hojas secas por el suelo. Su chasquido indicaba que había helado durante la noche. Otras sombras convergían hacia la puerta de la iglesia, vagamente iluminada. Las campanas seguían tañendo. Alguna que otra luz en las ventanas de las casas de una sola planta. Gente que se vestía apresuradamente para la primera misa. Maigret revivió antiguas sensaciones. El frío, el picor en los ojos, las puntas de los dedos heladas, un regustillo a café. Luego, al entrar en la iglesia, una bocanada de calor, la luz tenue, el olor de los cirios, del incienso. Discúlpeme, yo tengo un reclinatorio. Maigret reconoció la silla negra con reclinatorio de terciopelo rojo que había pertenecido a la anciana Tatán, la madre de la niña bizca. La soga que acababa de soltar el campanero se estremecía aún en el fondo de la iglesia. El sacristán encendía los últimos cirios. ¿Cuántos eran en aquella fantasmagórica reunión de personas semidormidas? Como mucho, unos 15. Solo había 3 hombres: el sacristán, el campanero y Maigret. Se cometerá un crimen. La policía de Moulins se había tomado la nota como una broma pesada y no le había dado importancia. En París les había sorprendido ver marchar al comisario. Este oía ruidos detrás de la puerta situada a la derecha del altar y podía adivinar lo que ocurría segundo a segundo en la sacristía. El monaguillo, que había llegado tarde, el sacerdote que sin chistar se ponía la casulla, se dirigía hacia la nave seguido por el chiquillo, que iba tropezando con su propia sotana. El monaguillo era pelirrojo. Hizo sonar la campanilla. Comenzó el murmullo de las plegarias. Durante la primera misa, Maigret había observado una por una todas las sombras. 5 ancianas, 3 de ellas en su reclinatorio reservado. Una granjera gorda, campesinas más jóvenes y un niño. El ruido de un coche en el exterior, el chirrido de una portezuela, pasos menudos, ligeros, y una dama enlutada cruzó toda la iglesia. Una hilera de sillas del coro, duras, de vieja madera pulida, estaba reservada para los habitantes del castillo. Ahí se sentó la mujer, sin hacer ruido, bajo la mirada de las campesinas. «Requiem aeternam dona eis, Domine». Maigret habría podido darle la réplica al sacerdote. Sonrió pensando que antaño prefería las misas de difunto a las otras, porque las oraciones eran más cortas. Recordaba misas celebradas en 16 minutos. Pero ahora solo miraba a la ocupante de la silla gótica. Apenas le veía el perfil. Le costó reconocer a la condesa de Saint-Fiacre. «Dies irae, dies illa». Sin embargo, era ella. La última vez que la había visto, la condesa tenía 25 o 26 años. Era una joven alta, delgada, melancólica, a quien solía ver de lejos en el parque, y ahora debía de haber cumplido los 60 años. Rezaba con fervor. Tenía el rostro demacrado, manos demasiado largas y finas, con las que oprimía un misal. Maigret se había sentado en la última hilera de sillas de Enea, las que cuestan 5 céntimos en la misa mayor, pero que son gratuitas en las misas rezadas. Se cometerá un crimen. En el Evangelio se puso en pie al tiempo que los demás.
1000 detalles llamaban su atención y los recuerdos le acudían a la mente. Por ejemplo, de pronto pensó: el día de difuntos un mismo sacerdote celebra 3 misas. En sus tiempos, Maigret desayunaba en la rectoría, entre la segunda y la tercera misa. Un huevo pasado por agua y queso de cabra. Tenía razón la policía de Moulins. Allí no podía cometerse crimen alguno. El sacristán se había acomodado en un extremo de la hilera de sillas del coro, 4 asientos más allá de la condesa. El campanero se había marchado caminando pesadamente, como un director de teatro poco interesado en asistir a la representación de su obra. De los hombres solo quedaban Maigret, el sacristán y el sacerdote, un joven de apasionada mirada mística. No se daba prisa, al contrario que el anciano sacerdote de la época de Maigret. El actual no se saltaba la mitad de las palabras. Las vidrieras palidecían. Fuera empezaba a amanecer. Una vaca mugía en una granja, y pronto todos se arrodillaron para la elevación. Tintineó la aguda campanilla del monaguillo. Pater noster, et nenos inducas in tentationem. Maigret fue el único que no comulgó. Todas las mujeres fueron acercándose para comulgar con las manos juntas, el rostro hermético. Las hostias, tan pálidas que parecían irreales, asomaban un instante en las manos del sacerdote. Prosiguió la misa. La condesa se ocultaba el rostro entre las manos. Los dedos de la anciana se separaron, mostraron la faz atormentada y abrieron el misal. Faltaban 4 minutos. Las oraciones, el último evangelio, luego la gente saldría. No se habría cometido ningún crimen, porque el aviso lo decía claramente: la primera misa. La prueba de que se había acabado era que el sacristán se levantaba, entraba en la sacristía. La condesa de Saint-Fiacre tenía de nuevo la cabeza entre las manos. No se movía. Las demás ancianas, en su mayoría, permanecían también rígidas. Ite missa est. La misa ha terminado. En ese momento Maigret advirtió la angustia que lo había embargado. Apenas se había dado cuenta. Lanzó un suspiro involuntario. Aguardó con impaciencia a que concluyese el último evangelio, pensando ya en respirar el aire fresco del exterior, ver moverse a la gente, oírles hablar de cosas diversas. Las viejas se despertaron, todas a la par. Los pies se desplazaban por las frías baldosas azules del recinto. Una campesina se dirigió hacia la salida, luego otra. Apareció el sacristán con un apagavelas y la llama de los cirios se trocó en un hilo de humo azul. Se había hecho de día. Una luz gris penetraba en la nave, atravesada por corrientes de aire. Quedaban 3 personas. 2. Se movió una silla. Solo quedó la condesa y a Maigret se le crisparon los nervios de impaciencia. El sacristán, que había concluido ya su tarea, miró a la condesa de Saint-Fiacre. Por su rostro cruzó una duda. En ese instante se acercó el comisario. Ambos se hallaban junto a la anciana, sorprendidos de su inmovilidad, intentando escrutar el rostro que ocultaban las manos. Maigret, impresionado, le tocó un hombro, y el cuerpo, como si su equilibrio dependiese de una menudencia, se tambaleó, rodó por el suelo, inerte. La condesa de Saint-Fiacre estaba muerta. Habían llevado el cuerpo a la sacristía y lo habían echado sobre 3 sillas. El sacristán salió corriendo a buscar al médico del pueblo. Maigret había olvidado que su presencia allí era insólita. Tardó 3 minutos en comprender el receloso interrogante que había en la mirada ardiente del sacerdote. «¿Quién es usted?», preguntó éste por fin. «¿Cómo es que...?» «Comisario Maigret, de la policía judicial». Observó al sacerdote con mayor atención. Era un hombre de unos 35 años, de rasgos regulares pero tan severos
que evocaban la intransigente fe de los monjes de otro tiempo. Profundamente alterado, murmuró con voz menos firme: ¿Está usted seguro de que...? Todavía no se habían atrevido a desabrocharle la ropa a la condesa. Le habían puesto un espejo en los labios. Se habían asegurado de que su corazón había dejado de latir. «No veo ninguna herida», se limitó a replicar Maigret, y miró a su alrededor, contemplando aquella habitación que en 30 años no se había modificado en un solo detalle. Las vinajeras ocupaban el mismo lugar, al igual que la casulla, preparada para la siguiente misa, la sotana y la sobrepelliz del monaguillo. La luz cenicienta que entraba por una ventana ojival diluía el brillo de una lámpara de aceite. Hacía calor y frío a un tiempo. Al párroco le asaltaron pensamientos tremendos. Tampoco puede pensarse. Una tragedia. Al principio, a Maigret le costó comprenderlo. A su mente seguían aflorando como burbujas recuerdos de su infancia. Una iglesia en la que se ha cometido un crimen debe ser consagrada de nuevo por el obispo. ¿Cómo podían haber cometido un crimen? No se había oído ningún disparo. Nadie se había acercado a la condesa. Maigret no había apartado los ojos de ella en toda la misa. No se veía sangre ni herida aparente. La segunda misa es a las 7, ¿no? Fue un alivio oír los pasos lentos del médico, un hombre de complexión sanguínea a quien impresionó el ambiente que reinaba en la sacristía y que miró alternativamente al comisario y al sacerdote. ¿Muerta?, preguntó. El hombre no vaciló en desabrocharle la blusa mientras el párroco giraba la cabeza. Pasos lentos en la iglesia. Al instante empezó a sonar la campana. El primer toque de misa de 7. Solo una embolia ha podido... Yo no era el médico de cabecera de la condesa, pues ella prefería que la atendiera un colega de Moulins, pero me llamaron 2 o 3 veces al castillo. Estaba muy mal del corazón. La sacristía era pequeña. Apenas cabían los 3 hombres y el cuerpo. Llegaron 2 monaguillos, pues la misa de 7 era misa mayor. Su coche debe de esperarla fuera, dijo Maigret. Hay que llevarla a su casa. Seguía notando fija en él la mirada angustiada del sacerdote. ¿Había adivinado algo éste? De cualquier modo, mientras el sacristán, ayudado por el chófer, llevaba el cuerpo hacia el coche, el sacerdote se acercó al comisario. ¿Está seguro de que...? Aún tengo que celebrar 2 misas. Es el día de difuntos. Mis fieles están... Dado que la condesa había muerto de una embolia, ¿no era lógico que Maigret tranquilizase al sacerdote? Ya ha oído lo que ha dicho el médico. Sin embargo, usted ha venido hoy, y precisamente a esta misa. Maigret hizo un esfuerzo para no azorarse. Una casualidad. Mi padre está enterrado en este cementerio. Y avivó el paso hacia el coche, un modelo antiguo coupé, cuyo chófer hacía girar la manivela. El médico no sabía qué hacer. Se había congregado un grupito de personas que no comprendían qué sucedía. «Acompáñenos», dijo el comisario al médico. Como el cadáver ocupaba todo el asiento trasero, Maigret y el médico se apretujaron delante. «Parece usted sorprendido de lo que le he dicho», murmuró el médico, que no había recobrado aún el aplomo. «Si conociera usted la situación, quizá lo comprendería. La condesa...» Calló y miró al chófer de negra librea, que conducía con expresión ausente. Cruzaron la plaza mayor, en pendiente, limitada a un lado por la iglesia, erigida sobre el repecho, y al otro por la laguna Notre-Dame, que esa mañana tenía un torno gris venenoso. La fonda de Marie-Totin, que quedaba a la derecha, era la primera casa del pueblo. A la izquierda arrancaba una avenida flanqueada de robles, y al fondo se erguía la masa oscura del castillo. Un cielo uniforme, frío como una pista de patinaje. Esto va a provocar muchos dramas, ¿sabe usted? Por eso el párroco estaba tan malhumorado. El doctor Bouchardon era un campesino, hijo de campesinos.
Vestía un traje de caza oscuro y botas altas de goma. Me iba a cazar patos a las ciénagas cuando... ¿No va usted a misa? El médico le guiñó un ojo. Eso no importaba para que el antiguo párroco y yo fuésemos buenos amigos, pero con este... Entraron en el parque. Se vislumbraba ya el castillo al detalle, las ventanas de la planta baja con los postigos cerrados y las dos torres de ángulo, únicas construcciones antiguas del edificio. Cuando el coche se detuvo junto a la escalinata, el comisario miró por las ventanas enrejadas, a ras de suelo, y entrevió las cocinas y a una mujer desplumando perdices. El chófer no se atrevía a abrir las portezuelas del coupé. Monsieur Jean no estará levantado. Llame a quien sea. Habrá otros criados en la casa, ¿no? Maigret tenía la nariz húmeda. Hacía frío. Permaneció de pie en el patio con el médico, quien empezó a llenar una pipa. ¿Quién es Monsieur Jean? Bouchardon se encogió de hombros. Ya lo verá, dijo con una extraña sonrisa. Pero bueno, ¿quién es? Un joven delicioso. ¿Un pariente? Más o menos, sí, un pariente a su manera. Bah, no tiene sentido ocultarlo. Era el amante de la condesa, aunque oficialmente era su secretario. Maigret, mientras miraba al médico a los ojos, recordó que los dos habían ido a la misma escuela. Pero hasta el momento nadie en Saint-Fiacre había reconocido al comisario. Tenía 42 años y había engordado. Conocía el castillo mejor que nadie, sobre todo las dependencias. Si hubiera avanzado unos pasos, habría visto la casa del administrador, en la que él había nacido. Quizás esos recuerdos lo desasosegaran. En especial, el recuerdo de la condesa de Saint-Fiacre, tal como la había conocido años atrás. Una joven que, para el chico de pueblo que era él, encarnaba la feminidad, la distinción, la nobleza. Y estaba muerta. La habían metido en el coupé como un objeto inerte y habían tenido que doblarle las piernas. Como no le habían abrochado la blusa, le asomaba la ropa interior blanca, que contrastaba con el negro del vestido de luto. Se cometerá un crimen. El médico, no obstante, afirmaba que había muerto de una embolia. ¿Qué demiurgo había podido prever tal cosa? Y en ese caso, ¿para qué avisar a la policía? Se oía correr a varias personas dentro del castillo. Se abrían y cerraban puertas. Un mayordomo, que aún no había acabado de vestirse de librea, había entreabierto la puerta principal y dudaba en acercarse. Tras él se erguía un hombre en pijama, con el cabello alborotado y los ojos cansados. —¿Qué ocurre? —gritaba. —El chulo —gruñó el médico al oído de Maigret. La cocinera también les prestaba atención y miraba en silencio por la ventana de su sótano. Se abrieron ventanucos en el desván en que dormía el servicio. —¿Pero a qué esperan para llevar a la condesa a su lecho? —tronó Maigret indignado. Toda la escena, que no casaba con sus recuerdos de infancia, se le antojaba sacrílega. Le dolía moral y físicamente. Se cometerá un crimen. Sonó el segundo toque de misa. La gente se apresuraba. Algunos granjeros acudían de lejos en carro. Jean no se atrevía a acercarse. El mayordomo, que había abierto la puerta asustado, no reaccionaba. —Señora condesa, señora —balbuceaba el hombre—. Pero bueno, ¿va a dejarla en el coche? ¿Por qué diablos esgrimía el médico una sonrisa irónica? Maigret hizo uso de su autoridad. —Vamos, dos hombres, usted —señaló al chófer— y usted —al mayordomo—. Llévenla a su habitación. Entonces repiqueteó un timbre en el vestíbulo. —El teléfono. ¡Qué raro, a estas horas! —comentó Bouchardon. El tal Jean no se atrevía a ir a descolgarlo. Parecía atontado. Maigret se precipitó al interior y se puso al aparato. —¿Diga? Sí, el castillo. Una voz que se oía muy próxima preguntó: —¿Quiere avisar a mi madre?
Habrá vuelto ya de misa. ¿Quién está al aparato? El conde de Saint-Fiacre. Además, ¿a usted qué le importa? Deseo hablar con mi madre. Un momento. ¿Podría decirme usted desde dónde llama? Desde Moulins. Pero demonios, le digo que... Será mejor que venga usted. Se limitó a replicar Maigret antes de colgar el teléfono, y tuvo que arrimarse a la pared para dejar pasar el cadáver que transportaban los dos sirvientes. Capítulo 2. El misal. ¿Entra usted? Preguntó el médico cuando los sirvientes dejaron a la difunta sobre su cama. Necesito que alguien me ayude a desnudarla. Alguna doncella encontraremos, dijo Maigret. En efecto, Jean subió al piso de arriba y regresó al poco, acompañado de una mujer de unos 30 años, que miraba con espanto a su alrededor. ¡Fuera! Masculló entonces el comisario, dirigiéndose a los sirvientes que no deseaban otra cosa. Retuvo a Jean por la manga, lo miró de arriba a abajo y se lo llevó hasta el hueco de la ventana. ¿Qué tal se lleva usted con el hijo de la condesa? Hombre, pues... El joven era delgado y su pijama a rayas de dudosa limpieza contribuía poco a mejorar su aspecto. Su mirada rehuía la de Maigret. Tenía el tic de estirarse los dedos como para alargarlos. Aguarde, le interrumpió el comisario. Hablaremos claro para ganar tiempo. Tras la pesada puerta de roble de la habitación se oían idas y venidas, el rechinar de los muelles de la cama, órdenes dadas a media voz a la doncella por el doctor Bouchardon. Estaban desnudando a la difunta. ¿Cuál es exactamente su situación en el castillo? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? 4 años. ¿Cómo conoció usted a la condesa de Saint-Fiacre? Bueno, nos presentaron unos amigos comunes. Mis padres acababan de arruinarse tras la quiebra de un banco de Lyon. Entré aquí como hombre de confianza para encargarme de los asuntos personales de... Perdone, ¿a qué se dedicaba usted antes? Pues viajaba, escribía artículos de crítica de arte. Maigret no sonrió. Por lo demás, el ambiente tampoco se prestaba a la ironía. El castillo era grande. Por fuera no carecía de prestancia, pero el interior tenía un aspecto tan mísero como el pijama del joven. Polvo por doquier, antiguallas más bien feas, un montón de cosas inútiles. Las colgaduras estaban ajadas, y en las paredes se veían huellas ostensibles de que habían desaparecido muebles. Los más bonitos, claro está, los que tenían algún valor. Se convirtió usted en amante de la condesa, ¿no es así? Cada uno es dueño de amar a quien... Imbécil, gruñó Maigret volviéndole la espalda, como si las cosas no fuesen evidentes por sí mismas. No había más que mirar a Jean. No había más que respirar por unos instantes la atmósfera del castillo y sorprender las miradas de los sirvientes. ¿Sabía usted que hoy iba a venir su hijo? No. ¿Qué puede importarme eso a mí? Su mirada seguía huidiza. Con la mano derecha tiraba de los dedos de la mano izquierda. Me gustaría vestirme. Hace frío, pero ¿por qué se ocupa la policía de...? Eso es. Vaya a vestirse. Y Maigret abrió la puerta de la habitación, evitando mirar hacia la cama donde la difunta yacía totalmente desnuda. La estancia se parecía al resto de la casa. Era demasiado amplia, demasiado fría, y estaba atestada de viejos objetos descabalados. Cuando quiso apoyar los codos en el mármol de la chimenea, Maigret advirtió que estaba roto. ¿Ha averiguado usted algo? Preguntó el comisario a Bouchardon. Espere un momento. ¿Quiere usted dejarnos a solas, señorita? El comisario cerró la puerta tras la doncella y fue a pegarla frente a la ventana, dejando vagar la mirada por el parque cubierto de hojas secas y neblina. No puedo sino confirmarle lo que le he dicho antes. La muerte le ha sobrevenido por un paro cardíaco, provocado por... Vago ademán del médico, que echó una manta sobre el cadáver, se reunió con Maigret en la ventana y encendió la pipa. Quizás por una emoción, quizás por el frío. ¿Hacía frío en la iglesia? Todo lo contrario.
Por supuesto, no ha encontrado ninguna herida, ¿no? Ninguna. ¿Ni siquiera la señal apenas perceptible de una herida? Ya lo había pensado, pero no he encontrado nada. Y la condesa no ha ingerido veneno alguno. Como ve, difícilmente puede pretenderse. Maigret tenía el ceño fruncido. A la izquierda, bajo los árboles, divisaba el tejado rojo de la casa del administrador, en la que él había nacido. En 2 palabras, dígame, ¿qué vida llevaba la condesa en el castillo? Preguntó a media voz. De eso sabe usted tanto como yo. Era una de esas mujeres que son modelo de buena conducta hasta los 40 o los 50, pero entonces murió el conde y el hijo se fue a estudiar a París. ¿Y qué ocurrió aquí? Desfilaron una serie de secretarios que se quedaban durante más o menos tiempo. Ya ha visto usted al último. ¿La fortuna? El castillo está hipotecado. 3 fincas de cada 4 de la propiedad fueron vendidas. De vez en cuando se presenta un anticuario y se lleva lo poco que queda de valor. ¿Y el hijo? Lo conozco poco. Dicen que es un tipo curioso. Muchas gracias. Maigret se disponía a salir. Bouchardon fue tras él. Entre nosotros, me gustaría saber qué casualidad le trajo precisamente esta mañana a la iglesia. Sí, es curioso. Me da la impresión de haberlo visto a usted en otro lugar. Es posible. Y Maigret echó a andar rápidamente por el pasillo. No había dormido lo suficiente y sentía una especie de vacío en la cabeza. Quizás se hubiera resfriado en la hostería de Marie Tatin. Vio que Jean bajaba la escalera, vestido con un traje gris pero aún en zapatillas. En ese instante un coche de escape libre entró en el patio del castillo. Era un pequeño coche deportivo, de color amarillo canario, alargado, estrecho, incómodo. Un hombre con abrigo de cuero irrumpió un segundo después en el vestíbulo. Se quitó el casco y gritó: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Todo el mundo duerme?» Vio a Maigret y le lanzó una mirada llena de curiosidad. «¿Qué? ¡Tss! Tengo que hablarle». Junto al comisario se erguía Jean, pálido e inquieto. Al pasar, el conde de Saint-Fiacre le propinó una palmadita en el hombro y le preguntó con sorna: «¿Todavía por aquí, rufián?» No parecía echarle nada en cara, pero sí sentir hacia él un profundo desprecio. «Espero que no haya ocurrido nada grave, ¿eh?» Su madre ha muerto esta mañana en la iglesia. Maurice de Saint-Fiacre tenía unos 30 años, la misma edad que Jean. Eran de la misma estatura, pero el conde era recio, un poco metido en carnes, y toda su persona, sobre todo su prenda de cuero, denotaba una vida despreocupada. Sus ojos miraban alegres y burlones. Sin embargo, las palabras de Maigret le hicieron arrugar el ceño. «¿Qué dice usted?» «Acompáñeme. Esta sí que es buena. ¿Yo qué?» «¿Qué?» «Nada. ¿Dónde está?» Se había quedado perplejo, desconcertado. En el dormitorio alzó la manta solo lo suficiente para ver el rostro de la difunta. Ni explosión de dolor, ni lágrimas, ni gestos dramáticos. Se limitó a murmurar: «Pobre vieja». Cuando vio a Jean, que se había creído obligado a acompañarlo hasta la puerta, le espetó: «¡Tú, fuera de aquí!». Se había puesto nervioso. Daba zancadas por la habitación. Tropezó con el médico. «¿De qué ha muerto, Bouchardon?» «Paro cardíaco, monsieur Maurice, pero quizá el comisario sepa más que yo al respecto». El joven se volvió bruscamente hacia Maigret. «¿Es usted de la policía? ¿Pero qué?» «Creo que deberíamos conversar unos minutos. Me gustaría estirar las piernas por la carretera. ¿Podría quedarse usted un rato aquí, doctor?» «Me disponía a salir de caza cuando...» «Ya cazará otro día». Maurice de Saint-Fiacre siguió a Maigret mirando hacia el suelo con expresión ensimismada. Cuando llegaron a la entrada principal del castillo, acababa la misa de 7 y los fieles, más numerosos que en la primera misa, formaban a la salida corros en la plaza. Algunas personas entraban ya en el cementerio, donde tan solo las cabezas rebasaban el muro.
A medida que despuntaba el día, el frío iba haciéndose más intenso, sin duda debido al cierzo que barría las hojas secas de una a otra punta de la plaza y las hacía arremolinarse como pájaros por encima de la laguna. Maigret llenó una pipa. Ese era el principal motivo por el que había decidido conversar fuera. No obstante, había observado que el médico fumaba en la habitación de la difunta y él estaba acostumbrado a fumar en cualquier sitio, pero no en el castillo. Era un lugar aparte que, durante toda su juventud, había representado lo más inaccesible. «Hoy me ha llamado el conde a su biblioteca para trabajar con él», decía su padre con una pizca de orgullo. Y Maigret, un chiquillo, miraba de lejos con respeto el cochecito que una niñera empujaba por el parque. El bebé era Maurice de Saint-Fiacre. ¿Sabe si alguien estaba interesado en que su madre muriera? No le entiendo, no acaba de decir el médico. Se le veía desazonado. Gesticulaba de manera entrecortada. Tomó bruscamente el papel que le alargó Maigret, en el que se anunciaba el crimen. ¿Qué es esto? Bouchardon habla de un paro cardíaco y... un paro cardíaco que alguien había previsto 15 días antes. Unos campesinos los miraban de lejos. Maigret y Saint-Fiacre se acercaban a la iglesia a pasos lentos. Cada uno seguía el curso de sus pensamientos. ¿A qué venía usted de Castillo esta mañana? Precisamente en eso pensaba yo ahora, replicó el joven. Hace un instante usted me ha preguntado si sabía. Pues bien, así es. Alguien estaba interesado en la muerte de mi madre. Yo. No bromeaba. Su expresión era preocupada. Saludó por su nombre a alguien que pasaba en bicicleta. Si es usted de la policía, habrá comprendido ya mi situación. Además, seguro que el bruto de Bouchardon le habrá puesto al corriente. Mi madre era una pobre anciana. Mi padre murió. Yo me marché. Al quedarse sola, yo diría que se trastornó un poco. Al principio se pasaba la vida metida en la iglesia y después... Los secretarios jóvenes. No creo que sea lo que usted imagina, ni lo que insinúa Bouchardon. No se trataba de un vicio, sino de necesidad de cariño, necesidad de cuidar de alguien. Que luego esos jóvenes se aprovecharan para ir más lejos. Pero mire usted, eso no le impedía seguir siendo devota. Debía de tener unas crisis de conciencia atroces, debatiéndose entre su fe y esa... Antes habló usted de su interés por... Como ya le habrán explicado, no queda gran cosa de nuestra fortuna. Y las personas, como ese caballerete que ha visto, suelen ser ambiciosas. En 3 o 4 años, como mucho, no habría quedado nada. No llevaba sombrero. Se pasó los dedos por el cabello. Luego, mirando a Maigret a la cara y tras un instante de silencio, agregó: En fin, debo decirle que hoy he venido aquí para pedirle 40.000 francos a mi madre. Necesito esos 40.000 francos para cubrir un cheque sin fondos que he extendido. Ya ve, todo se encadena. Al pasar junto a un seto arrancó una rama. Parecía hacer un violento esfuerzo para no dejarse desbordar por los acontecimientos. Y pensar que he traído conmigo a Marie Vassiliev. ¿Marie Vassiliev? Mi amiga. La he dejado en la cama en Moulins. Cuando se despierte es capaz de alquilar un coche y presentarse aquí. Solo me faltaba eso. Apagaron la luz exterior de la fonda de Marie Tatin, donde habían entrado algunos parroquianos para beber ron. El autobús que cubría el servicio de Moulins se disponía a arrancar, medio vacío. No se merecía eso, dijo Maurice con voz ensimismada. ¿Quién? Mamá. En ese momento había algo infantil en él, pese a su estatura y a su gordura incipiente. Quizás incluso estuviera por fin a punto de llorar. Pasearon junto a la iglesia, recorriendo siempre el mismo trayecto, tan pronto frente a la laguna como dándole la espalda. Escuche, comisario, si no la han asesinado, entonces... No me explico. Maigret pensaba en lo mismo, y con tal intensidad que se había olvidado del joven.
Recordaba todos los pormenores de la primera misa. La condesa se había sentado en su silla. Nadie se había acercado a ella. Había comulgado. Luego se había arrodillado, con el rostro entre las manos. Había abierto el misal. Poco después se había ocultado de nuevo el rostro entre las manos. —¿Me permite un instante? —dijo Maigret. Subió la escalinata y entró en la iglesia, donde el sacristán preparaba ya el altar para la siguiente misa. El campanero, un campesino zafio calzado con pesados zapatones claveteados, ordenaba las hileras de sillas. El comisario se dirigió directamente hacia las sillas del coro, se inclinó y llamó al sacristán. Este se giró. —¿Quién ha tocado el misal? —¿Qué misal? —El de la condesa. Se quedó aquí. —¿Usted cree? Tú, ven aquí —llamó Maigret al campanero—. ¿Has visto el misal que estaba en esta silla? —¿Yo? O era tonto o lo fingía. Maigret se puso nervioso. Vio a Maurice, que se había quedado en el fondo de la nave. ¿Quién se ha acercado a este banco? La mujer del médico, que ocupaba este asiento en la misa de 7. Pensaba que el médico no era creyente. Tal vez él no lo sea, pero su mujer. Bien, entonces ya puedes anunciar a todo el pueblo que ofrezco una buena recompensa para quien me traiga el misal. ¿Deben ir al castillo? No, a la fonda de Marie Tatin. Maurice de Saint-Fiacre caminaba de nuevo a su lado. No entiendo nada de ese lío del misal. Paro cardíaco, ¿no? Eso puede provocarlo una violenta emoción. Y le sobrevino poco después de la comunión, o sea, después de que la condesa abriera el misal. Suponga que en ese misal... Pero el joven desanimado meneó la cabeza y dijo: No imagino ninguna noticia capaz de emocionar tanto a mi madre. Además, tendría que haber sido algo tan odioso. Respiraba con dificultad. Dirigió una sombría mirada al castillo. Vamos a tomar algo. No se dirigió hacia el castillo, sino hacia la fonda, donde su aparición provocó cierto malestar. Los 4 campesinos que estaban allí dejaron de sentirse a gusto. Los saludaron con una mezcla de respeto y temor. Marie Tatin acudió de la cocina restregándose las manos en el delantal. —Monsieur Maurice —balbuceó—, me ha dejado consternada lo que cuenta nuestra pobre condesa. Marie sí lloraba. Debía llorar con desconsuelo cada vez que se moría alguien en el pueblo. —Usted también estaba en misa, ¿verdad? —dijo tomando por testigo a Maigret. —Y pensar que nadie se dio cuenta de nada. Me he enterado porque vinieron a contármelo. En ocasiones como esa, siempre resulta embarazoso manifestar menos dolor que otras personas que deberían mostrarse indiferentes. Maurice escuchaba las palabras de pésame, intentando ocultar su impaciencia, y para disimular, se acercó a la repisa, agarró una botella de ron y llenó 2 copas. Mientras el conde apuraba la copa de un trago, un escalofrío le recorrió la espalda. Me parece que esta mañana, al venir hacia aquí, me he resfriado. Todo el mundo está acatarrado en el pueblo, monsieur Maurice. Y la mujer agregó, dirigiéndose a Maigret: Usted también debería cuidarse. Esta noche le he oído toser. Los campesinos iban marchándose. La estufa estaba al rojo vivo. Precisamente hoy, dijo Marie Tatin. Debido a su estrabismo, era imposible saber si miraba a Maigret o al conde. ¿No quieren comer algo? Imagínense ustedes. Cuando me lo han dicho me he quedado tan conmocionada que ni se me ha ocurrido cambiarme. Se había limitado a ceñirse un delantal encima del vestido negro, que sólo se ponía para ir a misa. Su sombrero se había quedado encima de una mesa. Maurice se tomó otra copa de ron y miró a Maigret como preguntándole qué debía hacer. —Vámonos —dijo el comisario. —¿Comerá usted aquí? —le preguntó Marie. —He matado un pollo y... Pero los 2 hombres ya se alejaban. Fuera, delante de la iglesia, había 4 o 5 carros cuyos caballos estaban atados a los árboles.
Se veía un ir y venir de cabezas por encima del murete del cementerio, y en el patio del castillo el coche amarillo estampaba la única mancha de vivo color. ¿Estaba cruzado el cheque? Preguntó Maigret. Sí, pero irán a cobrarlo mañana. ¿Trabaja usted mucho? Un silencio. El ruido de sus pasos en el camino endurecido. El roce de las hojas secas arrastradas por el viento. El resoplar de los caballos. Soy exactamente lo que se llama un inútil. He hecho un poco de todo y de lo más variado. Quise montar una sociedad de cine y antes financié un negocio relacionado con aparatos de radio. Se oyó una sorda detonación al otro lado de la laguna Notre Dame. Divisaron a un cazador dirigiéndose a grandes zancadas hacia la pieza que había cobrado, con la que el perro se encarnizaba. «Es Gautier, el administrador», dijo Maurice. «Debió de salir a cazar antes de...». De pronto tuvo un ataque de nervios, pateó el suelo, hizo una mueca, apenas pudo contener un sollozo. «Pobre vieja», murmuró contrayendo los labios. Es un acto tan despreciable. Y el sinvergüenza de Jean que...». Como por ensalmo, vieron a éste paseando por el patio del castillo con el médico. Jean debía de dirigirle un apasionado discurso, pues gesticulaba con sus escuálidos brazos. El viento traía a ratos efluvios de crisantemos.